Buenos días y muchas gracias por la invitación, sobre todo. Estoy muy agradecida. Como decía el doctor Suárez, nos conocemos hace muchísimos años. Yo por supuesto que tengo muchos más que él en edad y esto ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 76, 77, más o menos. Y siempre hemos conservado la comunicación entre nosotros, al igual que con el doctor Bayona, que aquí también nos acompaña, que también participó en ese programa de hace tantos años atrás. Efectivamente, yo tengo bien poco que decirles desde el punto de vista de la investigación, porque hace ya muchos años, o sea, o por lo menos los últimos 10, en que mi trabajo fundamental ha sido el de la dirección del Sistema Estadístico de Salud en mi país, de lo que me retiré por edad, obviamente, recientemente a principios de este año. Esta es una presentación muy sencilla, no hay grandes aportes de la investigación, no les voy a contar nada que ustedes no sepan, pero a lo mejor oyendo la experiencia tan simple que se produce en el trabajo de preparación de la información, como nos mostraban sobre todo la exposición del doctor Escobedo, las etapas de preparación de los datos y los cuidados que hay que tener para que finalmente los resultados de la investigación contribuyan al conocimiento, como es el caso del estudio que él nos estuvo presentando. Uh, Supongo que esto es moviendo el... No soy muy hábil en estos mecanismos. Oh, sí, voy a utilizar, perdón, voy a utilizar esta presentación. Y no voy a hacer grandes distinciones del concepto específico de validez, sino que lo voy a utilizar en un sentido más amplio, que es el que habitualmente los estadísticos de salud estamos acostumbrados a manejar cuando estamos elaborando información para que posteriormente pueda ser utilizada por ustedes, los investigadores y los que la analizan. La afirmación primera es obviamente que si hacemos investigación a partir de datos de registro validados, vamos a tener una mayor probabilidad de tener conclusiones veraces, pero que con frecuencia se nos olvida en materias en investigación de salud pública y en epidemiología, que es necesario verificar la calidad de la información con la que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque en nuestra área y sobre todo en América Latina no es muy fácil contar con recursos para realizar estudios poblacionales que nosotros mismos realicemos, sino que tenemos que trabajar con información de registro que está producida para muchas otras finalidades y que nos sirve para poder dar cuenta, digamos, de los requerimientos del investigador. Es lo que durante estos últimos 40 años yo de alguna manera me he dedicado a hacer, a tratar de que la información sea exacta, sea íntegra, sea oportuna en lo posible, hasta donde se puede, sea comparable para que la puedan utilizar todos, etcétera. Por esa experiencia que yo tengo, no siempre esto es solo la discrepancia conocida, que el registro está hecho con una cierta finalidad y no cubre todos los objetivos de la investigación, obviamente, y el investigador tiene sus propios objetivos,
sino que también es que en el registro y en su manejo se omite procesos de verificación y validación de la información y eso no es infrecuente. No crean que es así, de que cómo es posible. Nosotros sabemos que en la medición tenemos factores que van a influir tanto del objeto que estamos observando, que tiene su propia variabilidad, como de la técnica de observación y también factores del observador, ¿cierto? Nosotros sabemos también que los del objeto observado no son factores generalmente modificables. Ese objeto es así. Una persona que es portadora de una determinada enfermedad y tiene un X diagnóstico, es como esa persona es. No es eso lo que nosotros como investigadores o como registradores podemos modificar. Las técnicas de medición sí que las podemos manejar lo más precisamente posible, pero eso ustedes saben que tiene siempre un cierto margen de error. Y finalmente, donde hay que extremar el cuidado es precisamente en quién es el que hace la medición, porque eso, digamos, tiene un efecto importantísimo en el resultado en cuanto a la calidad de la información. Por ejemplo, nosotros usamos en Chile mucho la información que registra el registro civil porque eh, esa información nos da cuenta de los hechos vitales que al final son eh, datos de salud pública muy relevantes y ellos tienen claramente una distinción entre lo que es su información legal y lo otro que ellos despectivamente llaman información estadística. Esa no le ponen ningún esfuerzo a registrarla bien. Ah, no, dicen eso es para las estadísticas. Entonces yo aquí le pongo lo que sea. Y hemos tenido fuertes discusiones, etcétera, a pesar de que trabajamos en conjunto, con un convenio y actualmente en línea. Mm, De todos modos, hay mucha discusión sobre el esfuerzo que el registrador a nivel local pone en el registro de esta información. Y además ellos son legalistas, o sea, ellos registran lo que el requirente declara, aunque sepan que es una barbaridad inconmensurable. Sí, sí, sí. Ellos registran, pues dijo, yo no puedo calificar. Bueno, entonces no califique. Para un registro poblacional de cáncer, sin embargo, es gravísimo que esta información no se registre de manera apropiada. Y estoy hablando de un dato tan sencillo como la residencia habitual. Tan simple, uno piensa, ah, no, pero si eso es muy fácil de registrar. Bueno, van a ver que eso no es tan fácil de registrar y a lo mejor ahí también influyen factores culturales que son propios de nuestra población y cuando ustedes hablan de hacer estudios en población de origen hispano, como ustedes dicen, nosotros en el fondo todos, yo creo que aquí y en cualquier país de América Latina también, somos una mezcla, ¿cierto?, de orígenes étnicos muy distintos, pero todo mezclado ya a estas alturas. Entonces, hay formas además culturales y de comportamiento que aunque todos los resultados de las mediciones sean perfectos, se codifique bien, se registren todos los demás datos de los pacientes perfectos, basta con una cosa tan sencilla como la residencia para invalidarnos la calidad de la información y eso pasa en los registros de cáncer. Porque en el registro de cáncer que está destinado a medir la incidencia en una determinada población, estoy hablando de un registro poblacional de cáncer, que es lo que nosotros manejamos, eh, pues si estamos cometiendo un error en la residencia, ya invalidamos la totalidad de la medición. Nosotros actualmente tenemos, lo que no sé, perdón, es cómo llegar con el mouse a ese hipervínculo. Eso. Nosotros tenemos, bueno, ese país, es un país que en realidad es una isla, tiene
tiene solamente por el norte la posibilidad de transitar por eh, superficie en forma normal hacia el Perú. Todo el resto es la cordillera de los Andes, y la cordillera de los Andes no es em, un evento natural que sea fácil de sobrepasar. Sí tiene algunos pasos, pero de todas maneras no es tan sencillo eso. O sea, a la Argentina o a Bolivia no se puede pasar así como que fuera en poco tiempo. Bueno, en avión sí, pero no sé, estoy pensando por tierra, porque es que la población se moviliza por tierra, ¿no? O sea, la población mayoritaria. Y en la zona norte hay mucho tráfico, aunque nadie lo crea, entre Bolivia, Perú y Chile, porque además son las mismas familias. Ellos son familiares de los que viven de este lado y del otro lado, y da lo mismo. O sea, ellos van a ver a su tía o a su abuela o algo, tienen que pasar. Y así también pasan las enfermedades transmisibles, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos son fenómenos que en otro momento se pueden hablar. Aquí hay 3 registros poblacionales de cáncer que están indicados, no sé si se alcanzan a ver con esos cuadritos rojos. Uno en la región de Antofagasta, que es una región de baja densidad de población, la mayoría de eso es un desierto, pero que tiene la particularidad de ser la de más alta incidencia y mortalidad por cáncer en el país. Es una región donde la población ha estado varios siglos expuesta bueno, naturalmente, entre comillas, al arsénico. Es la zona minera por excelencia, y la gran minería del cobre de hace 3 y casi 4 siglos ya, con tecnología de esa época. Hoy día ya no, pero entonces sí, ha inundado todo el ambiente, las aguas, etcétera, de residuos que son arsenicados y con otros metales que son probadamente cancerígenos. O sea, yo no voy a hablar de la genética en esto, aunque ya sé que todos han demostrado que sí. Sin embargo, aquí hay una población con una incidencia, por ejemplo, de cáncer de bronquio y pulmón, que es con mucho no comparable con nada, y obviamente con una mortalidad alta también por esas causas. Hay otro registro en la región del río Biobío, que es bastante más al sur, 36 de latitud sur, 37. Esa es una zona básicamente portuaria e industrial, con una también alta exposición, pero la parte del país donde históricamente ha habido una altísima incidencia y mortalidad por cáncer de estómago. En los años 60 y 70, Chile y Japón eran los 2 países del mundo que tenían la más alta mortalidad por cáncer de estómago, y todavía tienen una mortalidad bastante alta y también una incidencia. Yo no puedo hablar de incidencias históricas porque hay un cierto corte que todo el mundo conoce en la historia de mi país en el siglo XX, que hace que todo lo anterior se haya perdido en cuanto a, no todo, pero por lo menos esa parte, el registro de cáncer se perdió completamente en ese momento. Y finalmente hay un registro más al sur, en una región más pequeña, con menos población, que es una zona, bueno, mucho menos expuesta a agentes químicos, salvo por la agricultura, eh, con una producción básicamente agropecuaria, con una gran universidad, que es la explicación de por qué ahí hay registro de cáncer, y con eh, una densidad media, bastante población rural, y donde no hay una incidencia que sea mayormente... gracias. Ahora la siguiente. No es la mayor incidencia para nada. Aquí lo que se eligió fue el último quinquenio disponible, unos 16.000 casos, pero había tanto como
unos 3.000 que no tenían la información suficiente, aunque estaban en los registros, tienen y quedaron, uno de los registros está más atrasado, justamente el de más al sur, por lo tanto los quinquenios no son los mismos, pero para finalidades de esto, que es un indicador muy sencillo, que es la proporción de casos que son detectados solo por certificado de defunción, es suficiente, o sea, no necesitamos nada más importante. Eh, y entonces eso indica que esos casos, claro, fueron tardíamente diagnosticados y sobre todo que nosotros con el registro que obviamente está colocado en relación con los servicios de salud, no los vinimos a captar, pero solo después de que fallecieron. Bueno, y ahí tenemos unos datos, las proporciones de estos casos, que para estos fines, como tampoco estaban suficientemente completos, porque los miramos mucho, tomamos los que habían fallecido el mismo año en que habían sido registrados, lo cual puede ser un poco distinto, porque algunos tumores malignos puede ocurrir eso, pero es al menos un indicador de que fue bastante cercano al término de la enfermedad cuando el caso se detectó. Eh, y realmente sí tiene relación con la posibilidad de atención, porque la detección es en los mismos servicios de salud. Y eso nos da en general que como el 38% más o menos son detectados solo por certificado de defunción. La Asociación Internacional de Registros de Cáncer nos ha dicho, y la Agencia de la OMS de Investigación de Cáncer, que sobre el 20% de casos detectados solo por certificado de defunción indica subregistro. Y eso es así, no tiene ahí está el cálculo ajustado a los quinquenios y eso se ve de esa manera. Sobre todo se ve así en el registro de la región del Biobío, que en realidad nació en año 2005 recién. Todo esto es bastante reciente y se hubo años completos en que los reconstruyeron desde el 2003 solo por certificados de defunción. Entonces explica que se vea esa proporción. Hay un año ahí que tiene 100% de los casos con certificado de defunción. Estos que son más antiguos tienen menos, pero siempre Antofagasta es el que está menos mal porque también es bastante antiguo y ahí había un antiguo epidemiólogo que ya muy bien antiguo, que tenía mucha dedicación a esto y logró hacer funcionar este registro. Bueno, y la sola validación del número de defunciones por tumores malignos que se registra en las regiones que corresponden es lapidaria en ese sentido. O sea, solo en Antofagasta hay más casos que defunciones. En las otras dos regiones hay más defunciones que casos. Por lo tanto, está claro que defunciones de toda índole, pero por cáncer. Y en el caso de Antofagasta, igual las defunciones son el 75%, o sea, no es ninguna maravilla tampoco. Así que, bueno, nosotros hemos tenido en el registro de hechos vitales una experiencia fructífera y también lo estamos aplicando ahora, la gente que sigue en los de cáncer, ahora se está haciendo ese trabajo, en la validación de los registros de hechos vitales, pareándolos por el documento de identificación con otras bases de datos que están relacionadas. Eh, Especial utilidad, obviamente, las hospitalizaciones, los egresos hospitalarios con las defunciones, las enfermedades de declaración obligatoria, que no crean que hay una gran propensión a la notificación, pero bueno, hay algo. Accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales, registros policiales, que fue muy difícil conseguir, pero se consiguió y espero que no se pierda porque pende de una tela de araña realmente la continuidad de eso. Eh,
Y la propia comparación, el mismo verificación del seguimiento de los nacimientos hasta su defunción. Y eso lo permite el hecho de que en Chile desde 1930 hay una ley moderna de registro civil que hace que todas las personas tengan un número de identificación y desde los 80 ese número se da a la inscripción de nacimiento. Por lo tanto, se puede hacer seguimiento de muchas eh, problemas de salud y hacer muchos estudios prospectivos justamente por la existencia de ese número. La dificultad está en que cada día inventan más legislación de esta de protección de datos personales, que es para finalidades financieras y de plata y de cuando cometen delitos económicos los que los pueden cometer, que son los que tienen mucha plata. Y entonces no les gusta que les sepan todas las cosas que ellos hacen. Entonces se hace cada vez más difícil porque van inventando y agregando leyes de protección. Hay unas normas que de protección de la identidad que las hemos discutido internacionalmente en el contexto de las enseñanzas de clasificaciones de salud y del uso de los datos, etcétera, y que son bastante obvias, que han sido tomadas de Estados Unidos y que nadie de nosotros piensa transgredir, pero cuando salen ya con cosas pero muy absurdas, porque además a los estadísticos nunca nos ha interesado la identidad de nadie, sino que cuántos. Así es que no cuál, sino que cuántos. En fin, hemos hecho este tipo de validación y en los registros de cáncer actualmente se está haciendo. Pero vuelvo al dato de residencia habitual porque es realmente desagradable ya. O sea, pocos investigadores, yo creo, de salud pública suponen que ese dato que está en los hechos vitales no es el correcto. Sobre todo, fíjense, increíble, en las zonas más apartadas, pero por razones Chile es un país de baja ruralidad, 87% de población urbana, la población rural ya se está extinguiendo y tiene, digamos, bastante acceso a la atención de salud, vamos a ver a cuál, pero acceso tiene, digamos. O sea, no es que no haya dónde ir. Entonces, ellos se ciñen y nosotros encontramos ya que por lo menos entre el 3 y el 5% de los registros de defunciones tienen errores en la consignación del domicilio y el municipio de residencia. Y y ahí se produce la concentración anómala en los municipios donde hay grandes hospitales. Y eso lo sabemos hace 30 años, o sea, siempre hemos sabido eso, que en esos municipios están concentradas las defunciones como si residieran ahí. Y esto tiene que ver porque el solicitante informa erróneamente el domicilio, pero por muchas causas, porque lo ignora puede ser, porque además ni siquiera sabe lo que le están preguntando, o sea, le están preguntando domicilio y a lo mejor cree que tiene que dar el propio. Pacientes graves, y esto hay que tomarlo en cuenta para cáncer, que son de zonas más apartadas, se trasladan en las etapas más graves de su enfermedad a vivir cerca de los grandes hospitales donde son tratados. Y cuando fallecen se da ese domicilio y no el originario. También tenemos otros tipos de migraciones que son laborales y que con los cánceres ocupacionales las hemos observado muy bien. O sea, ellos vienen de una zona y van a trabajar a esa parte del norte que les dije que en realidad tiene poca población, trabajan ahí y están 20, 25 años exponiéndose y regresan a morir a su lugar de residencia. Entonces, eso lo hemos visto claramente con la región de Coquimbo, por ejemplo, Sergio, y Antofagasta. La gente viene a morir en Ovalle de cáncer, pero ese cáncer lo obtuvo allá. Entonces, son cosas particularidades del país que tenemos que considerar para cuando hacemos estos estudios. O sea, hay muchas razones y la otra es que ellos piensan, si yo doy aquel domicilio, esta señora me va a enviar a hacer el trámite de la defunción allá.
y yo lo quiero hacer acá porque aquí vivo. Entonces no le voy a decir, le voy a dar mi domicilio, al fin el otro ya murió, entonces ya no va a decir nada, entonces no hay problema. Pero sí, ahora con eso a ellos se les produce un problema serio, porque todos los indicadores que se utilizan para pobreza y para hacer asignación diferenciada de recursos a los municipios tienen un componente, por ejemplo, de mortalidad. Y entonces en un municipio que es más bien urbano de la región de Valparaíso, comprobó por el equipo de atención primaria, fue tan inteligente que se puso a verificar qué pasaba y comprobó que le estaban sobreestimando la mortalidad infantil en un 30%, porque le adjudicaban defunciones de municipios aledaños rurales, o sea, de residentes de municipios aledaños rurales, porque finalmente habían fallecido en la ciudad principal, en el hospital. Y entonces, por todos estos factores y porque el registrador civil, los datos estadísticos, como él dice, eso no importa, entonces colocaron como residencia eso. A mí me llegó a mi oficina el alcalde, nada menos, pero indignado: usted me está colocando defunciones que no son mías. Y yo digo, yo no le coloco, es el registro civil el que le pone sus defunciones. El problema es que yo no tengo cómo validar porque no tengo dónde verificar. El domicilio no es algo fácil de verificar, es lo que la persona declara, ¿cierto? Y siempre se les toma así. Y la persona no tiene el conocimiento suficiente para saber que daña su propia asignación de recursos cuando da erróneamente su dirección. Y quiero decir 3 palabras nomás sobre el problema del papel de la automatización. La automatización nos puede ayudar mucho en el control de todos estos errores si es que tenemos sistemas automatizados. En América Latina nosotros tenemos todavía generalmente mezcla de registros manuales y automatizados. Los registros poblacionales de cáncer hoy, por lo menos en mi país, sí se llevan en un sistema automatizado, pero todavía no se logra que sea uno solo. Porque eso son fenómenos, pero ya impresionantes. Hay quienes creen, yo recuerdo hace poco me invitó una universidad de la región de Valparaíso, dice, vamos a crear aquí un registro poblacional de tumores. Yo dije, ya. No, es que veo 2 millones de habitantes, veo dispersión, veo, etcétera. Y entonces, acto seguido, aquí están los señores informáticos. No me sirven. Aquí vamos a crear un registro poblacional de tumores si tenemos registradores calificados y dinero para el transporte. Eso es lo que hay que tener. ¿Por qué? Porque hay que concurrir a los distintos centros. No hay un sistema automatizado nacional, no hay, para salud. Porque si lo hubiera, entonces ya sería muy fácil, de ahí lo tomamos, ¿cierto? Y tomamos la información y trabajamos con ella. Eso no es así. Entonces, necesito registradores bien calificados y además bien humildes, que no tengan la sensación de que pertenecen a alguna especie divina, y con eso, pues, no, de verdad, y que lleguen al lugar con toda la humildad del mundo, revisen historias clínicas, revisen hojas de los egresos hospitalarios, verifiquen los laboratorios de hematología, por ejemplo, los de imágenes, es decir, entren sistemáticamente a rastrear, porque el registro poblacional de cáncer es eso. Y por eso, la doctora bien decía, los registros poblacionales de cáncer pueden tener hasta 24 meses posteriores para confirmar los datos, porque es bien difícil, no es
fácil localizar toda esa información que tiene que ser exacta y precisa. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo si es un solo caso que se le va? No importa. Es que así con un solo caso, después son 3, después usamos las técnicas estas de reasignación y reimputación, como por ejemplo en los estudios de carga de enfermedad. Yo creo que recién cuando en Chile se hizo el primer estudio de carga de enfermedad en los primera mitad de los 90, recién ahí los asesores de la OMS, que eran Rafael Lozano y, y el mismo Christopher Murray, ellos indujeron que se hiciera validación de la información. Yo trabajé ahí en ese estudio, todavía no estaba en el ministerio porque esa es otra historia muy grave de las estadísticas de salud en Chile, que así como destruyeron los registros de cáncer, también destruyeron todo el sistema estadístico de salud en 1973 y recién se vino a empezar a recuperar desde el 2001 en adelante. Y eso ha sido, bueno, muy difícil, pero algo sale, algo resulta. Entonces, el sistema automatizado es muy útil, pero no es el principal componente. En América Latina, por lo menos, nosotros tenemos el problema que ya dije, de acceso a las fuentes de información, donde uno llega a cualquier establecimiento pequeño de salud y lo primero que sale es algún administrador que con salud no está relacionado y que dice, no, aquí no se puede mirar nada porque usted no puede ver esta información. Entonces yo le puedo esgrimir la ley de estadística, le puedo esgrimir la propia ley de salud que sí autoriza al estadístico de salud a manejar esa información, pero pues, eso no es conocido, entonces siempre se generan dificultades y de verdad dificultades hay para la preparación de los registradores. Así es que una buena idea es que cuando salgamos voy a hablar con la señora directora del registro de cáncer a ver si nos puede hacer algún programa y ayudarnos de alguna manera, porque es la parte bien difícil que tenemos de prepararlos. Ninguno de nosotros es especialista en la materia. Conozco muy bien la clasificación de tumores, pero es bastante difícil, mucho más difícil que otras de las clasificaciones especializadas. Digo, la agencia, el IARC, nos da un software. No veo a título de qué tenemos que estarlo construyendo. Nos lo da y podemos hacerlo interoperable con los sistemas que tengamos. No es nada del otro mundo. Pero lo que no tenemos de verdad, cómo garantizamos la integridad y cómo eliminamos casos no confirmados que a veces se quedan por años dentro del registro hasta que alguien dice, pero ¿y este caso? Y entonces así, en ese registro del norte yo recuerdo, pero muy claramente, era un solo caso. En ninguna parte encontrábamos los antecedentes de su cáncer. Había fallecido en un hospital pequeñito, de una localidad muy pequeña, a una edad mayor de 65, por supuesto, y el certificado de defunción decía cáncer pulmonar. Era lo único que teníamos, y ningún registro. Bueno, a medida que fue avanzando el tiempo y fuimos automatizando y pudiendo cruzar con otras bases de datos, lo encontramos, el caso, pero en un registro del programa de tuberculosis. Entonces dijimos, bueno, a ver qué pasa aquí. Y logramos llegar al médico. En Chile, los hospitales pequeños, de muy pequeñas localidades, son atendidos por un periodo por médicos recién egresados que no tienen grandes conocimientos de esto. Y dio el caso que este era un joven que había llegado el día anterior a trabajar en ese hospital y le toca el día siguiente la defunción, fallece. Y él pregunta que si la historia, ahí era un fin de semana de varios días con no sé qué festivo, no sé qué, y él pide ver qué hay en la historia clínica, no lo consigue, pero como el cuerpo hay que entregarlo porque están esperando para la sepultación y todo lo demás y son bien
Mientras más chica la localidad, más se conoce todo el mundo. Entonces, ese doctor nuevo que llegó, que no nos quiere entregar el cuerpo y no sé qué. Y entonces él dice, bueno, me dijeron que era algo pulmonar y yo supuse que algo tan grave pulmonar tenía que ser un cáncer. Y le puse cáncer pulmonar en el certificado. Y nosotros tuvimos varios años pesquisando de dónde había salido. Bueno, con la gente de tuberculosis, porque en Chile tuberculosis es un problema de salud, sobre todo en la zona norte, nosotros tenemos en el registro de cáncer mucho contacto, porque estamos siempre intercambiando información, porque a ellos también se les pierden casos así. Entonces empiezan a rastrear, pero ¿dónde se me fue este? Si estaba con tratamiento, etcétera. ¿No? Pero ocurren todas esas cosas. Entonces, son hechos, anécdotas que ocurren, pero que después nos van a llevar a la imputación. Y yo recuerdo el primer estudio de carga de enfermedad en Chile, donde la mayoría fueron, pero puras imputaciones, por lo tanto, yo, yo no estoy muy segura de que eso sea como es. Yo me acuerdo que cuando terminó y la primera causa salieron, y la segunda vez también, los problemas de salud mental, yo dije a esto, los psiquiatras fueron más osados que yo, porque yo trabajé en área de causas externas, que es lo que trabajo normalmente, violencias, accidentes, etcétera, y salió bastante importante, pero no tanto como salud mental. Pero ellos, no, pero en el primero, lo primero que salió fueron anomalías congénitas, y ahí ya todo el mundo dijo, pero ¿qué es esto? Ahora, esa zona de tumores que digo, del norte, también es una zona de anomalías congénitas. Entonces, por eso que a mí me importa mucho hablar de la exposición química. Entonces, en suma, yo soy muy partidaria de la automatización y de la creación de sistemas de información de salud racionales, pero orientados por expertos en información de salud y no por las empresas de informática que nos vienen a eh, cantos de sirena, nos vienen a ofrecer y a ofrecer, no, pues va a estar todo solucionado, le dicen al ministro. En un año usted va a tener toda la información. Les recomiendo que vean en el Lancet de la semana antepasada un editorial sobre la pesadilla del sistema de información del Servicio Nacional de Salud británico. No estoy, o sea, imagínense, británico, o sea, o sea, si ahí es una pesadilla, calculen cómo es por estos otros lados. No es que yo tenga algo, porque a mí siempre me han dicho, "Oh, es que usted no quiere a los informáticos". No, si yo los quiero mucho, pero cuando ellos hacen lo que yo les digo. No, tengo una hija informática, así que no puedo no quererlos. Mi hija mayor es ingeniera informática y se está doctorando en España actualmente, así que no es, no es el caso. ¿Ustedes conocen la metáfora de Davenport? Es un autor del área de la administración, no tiene que ver con nuestra área, pero yo creo que nuestro mundo se parece a eso. Usted pudiera, ahí en el signo, eso, en el signo de interrogación, siga, porque son varias. Eh, Davenport, que es un autor del área de la administración, en un artículo que se llama La I de las TI, dice, nos hace esta metáfora con la plomería, un mundo que estuviera obsesionado por la plomería, donde todos hablaran de las cañerías, de las llaves, de las válvulas, de etcétera, etcétera. Por favor, la siguiente. En los cócteles, las conversaciones serían la marca de drenaje, los magnates de los equipos de plomería saldrían en Forbes, qué sé yo, etcétera, y serían las personas más ricas del planeta. No sé si les parece similar. Por favor, la siguiente. Las empresas pagarían millones por conectar todos sus artefactos de plomería y garantizar que las tuberías llegaran a todos los escritorios, a todas las oficinas centrales, a todos los automóviles, o sea, por todos lados, cañerías y llaves, etcétera. Por favor. Pero habría un tema que en este raro mundo no se hablaría, que es el agua. Ese es el tema. Es el agua, no es la plomería.
Ya, por favor. Este autor es bien interesante, es un autor de Estados Unidos y tiene esta metáfora que a mí me parece que es muy, muy atractiva para el tema del uso de la informática. Entonces, en suma, queremos nosotros eh, información, bien, tenemos que usar la informática, no solo un conjunto de equipos, no solo un sistema automatizado de rastreo, no solo un software, sino que sobre todo tenemos que contar con las personas que lo construyen, lo alimentan y lo mantienen. Y esas personas, además de estar preparadas, aquí paso un aviso propio de los estadísticos de salud, tienen que también ser reconocidas dentro de los equipos de salud y de los equipos académicos. Aquí los hay, aquí se forman codificadores y registradores en la universidad. Yo he tenido contacto con el área. Eh, y ese reconocimiento, además de ser de ustedes hacia ellos, también debe ser institucional, y este es el aviso, en términos salariales, porque en América Latina no lo es. Por eso la principal inversión para tener información es formar y capacitar personal. Gracias. Eso era nomás lo que les iba a decir.